Luis Bravo, soy estudiante de la Universidad Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Soy estudiante de veterinaria nuevo ingreso de veterinaria PDF. Yo le voy a dar una pequeña charla sobre la capacidad de diálogo y el análisis crítico. Una pequeña charla. Tener buena capacidad de diálogo ayuda a facilitar y potenciar la interacción y la comunicación dentro de la educación virtual. ¿Qué quiere decir esto con educación virtual? Con educación virtual puede ser la educación puede ser la educación lejos o en casa, lejos de la universidad. Puede ser virtual por una computadora, por un teléfono, por medio de algunas páginas como DITEC. DITEC, que es una que manejo de los TIC, que nos ayuda a tener clases virtuales. Favorecer el trabajo. Ayuda a favorecer el trabajo que producen a través del diálogo para alcanzar el entendimiento y desarrollar conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que a través del diálogo podemos desarrollar un medio de clase, o sea, los docentes, ayuda a favorecer el conocimiento de los estudiantes. ¿Cómo ayuda a favorecer el conocimiento de los estudiantes? Ya que ayuda a dialogar o tener una pequeña charla entre el alumno y el docente. Trabaja también con el análisis crítico. Es razonable en cuanto que va en busca de la verdad. Quiere decir que un análisis crítico no quiere decir un corte y pegue, sino un análisis que busca la verdad analíticamente. Analiza lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión. Además de la definición, hace hincapié dentro de las clases. ¿Cómo hace hincapié dentro de las clases en un análisis crítico? Quiere decir que dejan una tarea. Entonces tenemos que analizar un texto. Entonces hay dos métodos de analizar. El método de escalera, que es que uno va viendo y va analizando lo más importante del análisis, y ahí cuando uno, por decirlo, entrega a la profesora y la profesora lo revisa, que es el que, por decir, va a aportar ideas o aconseja cómo va el análisis. Entonces ella va haciendo un análisis crítico, porque la profesora lo revisa y entonces va criticando, pero de manera crítica, por decir, constructiva. Va ayudando a hacerlo mejor. Entonces, el diálogo es muy importante porque nos ayuda en una forma más entendible de, por lo menos, de analizar, dialogando, por decir, en clase, un debate, una exposición, todo aquello. Entonces vamos dialogando de manera, por decir, de manera constructiva. Vamos a hablar sobre la leche, por decir, bueno, la leche es muy importante porque aporta todas aquellas calorías, con eso podemos hacer suero, queso, natilla, todas esas cosas. Entonces sí, vamos dialogando y vamos dando a entender más cosas a los alumnos. También, por decir, puede hacer un análisis de, por decir, de lo que está pasando ahorita en Venezuela, la economía venezolana. ¿Cómo vamos analizando? Vamos haciendo investigaciones, exposiciones y vamos analizando de manera, por decir, por los métodos. Por los dos métodos que ya dije, vamos analizando de manera escalera. Bueno, que la economía venezolana le falta esto. Bueno, vamos analizando qué puede hacer. Puede decir que si le falta más producción de la siembra, vamos a analizar qué podemos producir. Que si maíz, frijoles, todas esas cosas de la industria de la economía venezolana en el campo. O que si le hace falta más profesores, bueno, esto se encarga la universidad de todo aquello, de dar las carreras para que sean futuros ingenieros, magíster, todo aquello. Entonces todo esto nos ayuda, pero dialogando y analizando.
Entonces tenemos que también tener ayuda de las personas que van a criticar, o sea, son lectores. Son lectores que van a leer el análisis crítico y van viendo, por decir, que está bien, que está mal. Se puede clasificar en un sí se puede, un no se puede, o, o si está bien, no está bien, y así uno va mejorando el análisis. Por decir, hay muchas personas ahorita que, vamos por decir un ejemplo de un análisis de las clases. Las clases ahorita, que si los docentes ya no dan las clases como antes, que antes era mejor y todo aquello. Dice que la metodología para el abordaje de un análisis crítico. Bueno, toda esta metodología dice, se pone en consideración los lectores, como ya les dije, una lectura estructurada por pasos, que permitirá al docente contextualizar y criticar el programa analizado. Quiere decir que por eso hicimos el análisis. Entonces hicimos que si un corte y pegue, que si la profesora se da cuenta, ya está viendo que no estamos analizando. Y entonces la crítica de ella va a decir que es un no se puede, está mal. El análisis crítico en condición básica para la correcta interpretación de cualquier estado que hayamos dicho o cualquier texto que hayamos analizado es leer para tener más aprendizaje. Entonces, si leemos, vamos analizando todo aquello, que si esto es lo más importante, la importancia, para qué sirve. Entonces, a todo eso llegamos con el análisis crítico. Por decir, de la veterinaria. ¿De qué se encarga la veterinaria? Bueno, vamos a analizar. Es una ciencia que estudia a los animales, que si para curarlos, que si para prevenir. Entonces ya vamos haciendo un análisis. Entonces vamos a dialogar y decimos que si, bueno, es importante tener veterinarios, que si en el país para la sanidad de los animales y todo aquello. Les voy a hablar un poco más sobre los métodos. Son dos métodos. La lista de chequeo, que es que vamos chequeando todo lo que hemos investigado. También las escalas, vamos haciendo escalas en cumplimiento de las líneas, sacando lo más importante, lo más acorde al tema. Entonces estos son los métodos para el análisis crítico, que son dos, que como ya los nombres que vamos conociendo. El análisis crítico de literatura se puede realizar de manera implícita durante la lectura de un artículo, por ejemplo, cuando se lee un estudio analítico de interés personal, o bien puede llevarse previamente establecido de manera implícita. Esto es el último que ocurre cuando se llega al efecto del tema, cuando ya lo hemos leído, ya lo hemos analizado, llega el momento del diálogo. Todo esto es una forma que pueden utilizar más los profesores. No que si vamos a la clase, nada más nos dejan un trabajo, una exposición, vaya a hacer para su casa, y lo hace en su casa sin saber si lo hace él mismo, o no lo hace, o lo manda a hacer, otra cosa así. Entonces a través del diálogo sabemos si estudió o no estudió. Voy a hablar sobre el análisis crítico de un tema seleccionado por un grupo de estudiantes. Por decir un ejemplo, el análisis del estado financiero del país. El análisis del estado financiero del país es el proceso crítico dirigido a evaluar posición financiera presente y pasado de una empresa con el objetivo primero de establecer las mejores estimaciones y las predicciones posibles sobre la condición y resultado de un futuro. Entonces va revisando lo que puede hacer en un futuro, por decir, lo financiero, que si, bueno, para un futuro necesitamos tal cosa, así pues. Bueno, con esto me despido, ya terminó mi charla. Como ya saben, mi nombre es Luis Bravo. Ya con esto terminé de decir la pequeña charla del análisis crítico, espero que les haya gustado.
Y